30 de julio de 1989, Lane Frost se sube al lomo de un toro de 680 kilos. Ha vivido este momento 1000 veces. Campeonatos, arenas llenas, los toros más peligrosos. Pero esta monta es distinta. El aire es denso, con polvo y cuero. El toro se mueve bajo él, músculos tensos. Waiting Lane respira hondo y tranquilo, sin saber que son los últimos segundos de su vida. Dentro de la arena, la puerta se abre de golpe. El toro sale disparado hacia adelante, retorciéndose y sacudiéndose, mientras la multitud estalla. Lane actúa por instinto y control, permaneciendo en su lugar hasta que algo falla. El ruido se detiene, el polvo queda suspendido en el aire, y en ese silencio, la monta de toros está a punto de cambiar para siempre. Bienvenido al límite extremo, Lane. Frost nació el 12 de octubre de 1963 en un mundo que olía a ganado, cuero gastado y el leve aroma a sudor de la arena. Desde que pudo caminar, el rodeo lo rodeaba. Su padre, Clyde, era vaquero de 3 disciplinas. Se movía confiado, como quien se siente en casa entre multitudes y caballos broncos. Todos esperaban que Lane siguiera esos pasos. Pero si le preguntabas a su madre, Elsie, Lane no estaba interesado en el deporte cuando era niño. Incluso dijo que nunca le interesó. Ni siquiera veía el rodeo hasta que yo le decía, tu papá se va a preparar para montar. Y entonces veía, el resto del tiempo estaba jugando en la tierra. Sin embargo, hubo un evento que despertó el interés de Lane por la monta de toros desde niño. Cuando preparaban los toros, él concentraba toda su atención en la arena. Si sus padres intentaban irse antes de que terminara el evento, él se ponía a llorar. Su pequeño corazón no podía soportar perderse ni un solo momento. Pero en el momento en que regresaban y se acomodaban de nuevo en sus asientos, sus lágrimas desaparecían y él observaba cada segundo en silencio. Los toros parecían tenerlo hechizado. Nada rompía ese encanto. Solo necesitaba mirar y sentir cada salto, giro y choque. La arena era su mundo. Esa curiosidad silenciosa formó al hombre en que Lane se transformó. A los 10 años, este joven vaquero ya destacaba en los rodeos bucarús de la cuenca de Uintah. Logró primer lugar en monta a pelo, segundo en lazada y tercero en monta de becerros. El asombro y emoción en la arena se transformaron en habilidades y amor por el deporte que no pudo dejar. Pero eso solo fue el inicio. En 1981 fue campeón nacional de monta de toros de preparatoria, mostrando su talento a nivel nacional. Menos de un año después, obtuvo el título de campeón de monta de toros en la primera final nacional juvenil en Fort Worth, Texas. No sorprende que años después Lane Frost fuera uno de los mejores jinetes, manteniendo siempre esa esencia de niño curioso. Cada monta sin miedo la acercaba al momento en que la pasión quizá no bastara. En la arena, el peligro acechaba en silencio, listo para atacar en cualquier momento. Un pequeño desvío en este tren caótico. Cada semana en Patreon comparto contenido exclusivo, análisis o historias personales que no publico en YouTube. Únete a la comunidad extrema en Patreon para ir detrás de cámaras conmigo. Lane desde sus primeras victorias mostró que iba hacia la grandeza. Cada monta, caída y victoria lo acercaban a ser uno de los mejores jinetes de toros en la historia de Estados Unidos. Un vaquero cuya valentía y habilidad serían recordadas por generaciones. En 1987 Lane Frost alcanzó el punto más alto con el que un jinete de toros podría soñar. Ganó el Campeonato Mundial de la Asociación Profesional de Vaqueros de Rodeo. Ese fue el momento que todo jinete busca, demostrando que el dolor, miedo y esfuerzo valieron la pena. Ese año, otra leyenda dominó la arena. Red Rock, un toro enorme, fue coronado toro de rodeo campeón mundial. Era conocido por ser salvaje, peligroso y casi imposible de montar. Hombre y toro, ambos campeones y temidos, se enfrentaban en la cima del deporte, respetados e inolvidables en lados opuestos de la puerta. Al año siguiente, en 1988, el amigo de Lane, Juan Groney, lo llamó con una idea que pasaría a la historia del rodeo. Organizó montas entre Lane Frost y Red Rock, llamándolo el Desafío de Campeones. La emoción era intensa. Los aficionados miraban expectantes mientras el hombre enfrentaba a la bestia. Lane demostró valor y habilidad al ser el único vaquero en montar a Red Rock durante 8 segundos, venciendo todas las expectativas. Domó lo indomable y dejó su nombre en la historia del rodeo. Ese momento fue más que una victoria.
Fue triunfo de corazón, determinación y espíritu inquebrantable. En 1989, Lane ya era uno de los nombres más grandes en la monta de toros. Su talento en la arena era innegable, pero lo que lo hacía especial era quién era fuera del toro. Lane. Su sonrisa iluminaba cualquier lugar. Era cálido, amable, carismático, el vaquero que hacía sentir bienvenidos a todos. Los fanáticos lo admiraban y se sentían conectados, ya que él dedicaba tiempo a conversar, reír y hacerlos sentir importantes. Cuando Lane tomó la cuerda y sujetó las patas traseras del toro, todo cambió. Su sonrisa se fue y la multitud desapareció. En ese momento, Lane se concentró por completo. Durante 8 segundos, solo existían él, el toro y la lucha por mantenerse arriba. Montar estos toros era algo serio, no había margen de error. Un resbalón o distracción podía ser la diferencia entre salir caminando o no levantarse nunca más. Este trabajo siempre implicaba peligro. En este canal he contado muchas historias sobre lo impredecibles y salvajes que pueden ser estos animales. Algunos toros tienen récords de derribar a los jinetes tan altos que te hace preguntarte por qué alguien se subiría a sus lomos. Súmale su tamaño enorme y fuerza bruta. Y es fácil entender por qué. Hasta los jinetes más duros sienten miedo al enfrentar a sus compañeros de la noche. Lane, reconocido como uno de los jinetes más hábiles, nunca olvidó el peligro que enfrentaba. Cada vez que Lane se subía a un toro, se mantenía humilde, plenamente consciente de que cualquier toro tenía el poder de acabar con su vida en un instante. Sin embargo, eligió esta vida y la disfrutaba plenamente. El 30 de julio de 1989, Lane enfrentó a un toro que cambiaría la historia para siempre. A sus 25 años, Lane se alistaba para montar en los Cheyenne Frontier Days en Wyoming. Uno de los rodeos más grandes y respetados del mundo, este no era solo otro evento. Era su oportunidad de clasificar a las finales nacionales de rodeo por 6º año seguido, su mayor meta. Pero entre Lane y ese sueño estaba un toro enorme. Llamado Haciendo Negocios por los locales, el toro pesaba unas impresionantes 1,500 libras de músculo y furia. No era tan pesado como Red Rock, el viejo rival de Lane, pero su presencia bastaba para poner nerviosos a los jinetes. Algunos toros son temidos por ser salvajes e impredecibles, otros son recordados por su velocidad o fuerza, pero Haciendo Negocios sería recordado por algo mucho más inquietante. Lane se ganó un lugar en la historia del rodeo por una razón inolvidable. El día del evento todo fue normal para él. Se rió y platicó con los fanáticos que habían viajado desde lejos solo para verlo montar. La emoción de ellos aumentaba la suya. Lane sentía que era otro avance histórico y su confianza era total. Tras un año de grandes victorias y montas inolvidables, sentía que nada podía fallar. Si sigues este canal, sabes que la tragedia llega sin avisar, sin importar talento o preparación. En este mundo, el desastre puede surgir en segundos. Lane montó a tomando el control cerca de las 3:30 p.m. El corral de monta de toros estaba bajo un cielo oscuro. Nubes grises presionaban y caía una lluvia ligera, golpeando la tierra en silencio. El suelo, mojado y resbaloso, se volvió lodo profundo por los cascos y botas. Cada paso sonaba succionante. El aire olía intensamente a tierra mojada, sudor y animales. Los barrotes de madera del pasillo eran ásperos y marcados, manchados de un tono más oscuro por la lluvia, y el agua corría en líneas delgadas por los postes. Las puertas de metal, frías y opacas, tenían óxido que crujía suave. Mientras el toro cambiaba de peso, seguía tenso, con músculos apretados bajo la piel mojada. Vapor salía de su cuerpo y se mezclaba con la lluvia brumosa. Respiraba en ráfagas cortas. Se oía el resoplido, los cascos en el lodo y el tintinear de la cadena. Mientras Lane esperaba en la manga a que abrieran la puerta, esos segundos debieron parecer eternos, incluso para alguien de su nivel. Lane sostuvo con fuerza la cuerda áspera enrollada en el toro, que le cortaba la palma. La lluvia la hizo resbalosa, pero él tiró fuerte otra vez para asegurarse de que resistiera. Sabía que ese agarre era su vida, nada más importaba. Su mano libre tembló antes de estabilizarse. Sentí el equilibrio como una promesa. El mundo y la multitud desaparecieron bajo el cielo gris y la lluvia. El ruido de la multitud se desvaneció lentamente en el fondo. Mientras empezaba a concentrarse, lo único que quedaba era el sonido de su propio corazón, lento y pesado en su pecho. Lane miró la línea lateral y asintió.
De pronto, la puerta se abrió con fuerza. La quietud se rompió y el mundo estalló en movimiento. Taking Care of Business salió de la compuerta 7 y entró al centro de la arena. Pateó sus patas traseras en el aire, levantándose como un látigo. Su cuerpo se retorcía en todas direcciones, haciendo todo lo posible por arrojar a Lane de su lomo. Lodo y lluvia salpicaron cuando las pezuñas golpearon. Lane sostuvo la cuerda con fuerza con una mano. Fue lanzado hacia adelante y hacia atrás con una fuerza increíble, mientras el animal hacía lo suyo, brincando más alto y girando con más fuerza. El aliento salía en nubes blancas de su nariz, con músculos llenos de sangre y venas marcadas. Luchó con todo para romper el agarre de Lane, pero esa noche el animal no pudo contra Lane. Se mantuvo tranquilo, moviéndose con cada salto, cada giro. Su cuerpo seguía relajado, su mano firme, su concentración fija en la lluvia, el ruido, el peligro. Nada lo apartó del momento. Y así de rápido terminó. Tras 8 segundos, sonó la bocina y Lane saltó del toro, cayendo en la arena mientras la multitud vitoreaba. Recuperaba el aliento con el pecho agitado y el corazón latiendo fuerte, pero su rostro seguía sereno. Sabía que había sentido y dominado la monta. La puntuación fue 85 puntos. No fue casualidad ni suerte, era lo que la gente esperaba de Lane Frost. La multitud rugió orgullosa al animarlo, creyendo en él. Los demás jinetes guardaron silencio, sabiendo lo difícil que era esa monta. Era más que un número, era un mensaje. Lane Frost seguía siendo el hombre a vencer. Pero lo que debió haber sido una retirada rápida para Lane, se convirtió en un desastre cuando Lane saltó del toro y cayó de manera incómoda justo en la trayectoria del toro enfurecido. El rugido de la multitud seguía en el aire. Lane parpadeó, respiró y avanzó. De repente, el toro saltó, pisó las chaparreras y clavó su cuerno derecho en la espalda de Lane, quien cayó sobre la tierra mojada. Lane se levantó en menos de un segundo. Aunque parecía una caída normal en una monta de toro, algo no estaba bien. Lane tropezó hacia su amigo Tuff Hedeman pidiendo ayuda, pero solo avanzó unos pasos antes de desplomarse sobre la tierra embarrada. No fue una caída normal. Aunque el cuerno no rompió la piel de Lane, la fuerza lo atravesó. Paramédicos y amigos corrieron a su lado. Intentaron obtener respuesta de Lane. Lo sacudieron, revisaron su pulso y gritaron su nombre, pero todos notaron que nada funcionaba. Los fanáticos, antes emocionados, ahora guardaban silencio mientras los paramédicos colocaban su cuerpo en una camilla. Sin aplausos, sin conversaciones, solo el suave sonido de pasos lentos y el lodo crujiendo bajo las botas. Algunos no lo creían, otros se taparon los ojos y pocos susurraron oraciones. El espectáculo siguió, pero la multitud seguía pensando en el joven que luchó por vivir en la arena. Cuando Lane Frost llegó al Hospital Memorial a las 4 p.m., los doctores ya sabían la verdad. Él ya había fallecido. El joven vaquero lleno de vida se fue en un instante. El doctor Skip Ross, uno de los primeros en llegar, recordó el horror de ese día. Dijo que el toro destrozó varias costillas de Lane. Uno de esos huesos rotos probablemente había perforado una arteria principal, tal vez incluso su corazón, provocando una hemorragia interna masiva. No importaba la habilidad de los doctores, las heridas eran demasiado graves. El toro acababa de hacer lo impensable. Había acabado con la vida de uno de los mejores jinetes de toros del deporte. Desde entonces, el toro quedó marcado en la historia del rodeo como el que se llevó a Lane Frost esa noche. Cuando los aficionados llegaron a la arena, el aire estaba lleno de la emoción y anticipación habituales. Nadie imaginó que sería la última vez que verían a Lane montar un toro. Una monta emocionante terminó en tragedia que marcó al mundo del rodeo. Jinetes, aficionados y organizadores quedaron atónitos por la muerte de Lane. Muchos se preguntaron si el deporte valoraba más el espectáculo que la vida de los jinetes y cómo ocurrió algo tan terrible. Pero también les recordó a todos que en la monta de toros, una monta no es realmente un éxito hasta que tanto el vaquero como el toro se retiran sanos y salvos. Demostró dolorosamente que incluso los mejores, los más fuertes, los más rápidos y los más valientes pueden caer en un instante. La última monta de Lane fue trágica, pero reveló que, sin cambios, ocurriría de nuevo. Su muerte impulsó una revolución silenciosa en la seguridad de los jinetes, buscando proteger a quienes arriesgaban todo por el deporte. Es como si el rodeo entendiera que la vida de los vaqueros vale tanto como los aplausos.
Tras ese trágico día, las organizaciones de rodeo priorizaron la seguridad e introdujeron cascos y mejor equipo para los jinetes. Se mejoraron los procedimientos médicos de emergencia en las arenas y se endurecieron las reglas para reducir riesgos innecesarios. La muerte de Lane recordó dolorosamente que la valentía en el toro no debe costar la vida. 3 años tras la muerte de Lane Frost, su amigo y jinete Cody Lambert tomó una decisión que transformó el deporte. El recuerdo de Lane y la dolorosa pérdida llevaron a Cody a ayudar a diseñar y lanzar el primer chaleco protector hecho específicamente para jinetes de toros, una prenda destinada a proteger contra las mismas lesiones que le habían costado la vida a Lane. La idea vino de una fuente poco probable: los chalecos que usaba su hermano menor, un jinete de caballos que necesitaba protección contra caídas y patadas en la pista de carreras. Cody modificó el diseño y creó un chaleco para que los jinetes lo usaran sobre la ropa. Era flexible, fácil de quitar y lucía natural en la cultura del rodeo. Este chaleco era más que equipo. Era una promesa de que los jinetes podían perseguir sus sueños con más protección, sin arriesgar sus vidas al montar un toro. Desde entonces, cada jinete que entraba a la arena recordaba los peligros y sabía que ahora había herramientas para sobrevivir. El deporte nunca sería igual, ni la memoria de Lane Frost, cuya vida inspiró cambios que salvaron a muchos, pero su muerte hizo más que solo modificar el equipo de seguridad. Sacudió el rodeo y obligó a jinetes y aficionados a ver el deporte de otra forma. Para los vaqueros en la arena fue un recordatorio de que montar toros era emocionante, pero también peligroso y mortal. Muchos comenzaron a montar con mayor precaución, conciencia y respeto por la fuerza de los toros. Como dijo Nevada Newman, jinete de toros de Millstone, Montana, demuestra que es un deporte peligroso y puedes morir. Nos hizo respetar más el deporte. Los aficionados dejaron de ser solo espectadores de las montas atrevidas. Entendieron los riesgos que cada vaquero asumía en cada salto y giro. Los aplausos ahora reflejaban admiración, preocupación y empatía. La última monta de Lane Frost marcó un antes y después en la monta de toros, transformando el deporte de celebrar solo la valentía a reconocer también el coraje con precaución. Inspirando innovaciones que salvan vidas, cada vaquero en la arena lleva parte de su legado. Recordatorio: la valentía no solo es enfrentarse a un toro, sino también respetar, prepararse y priorizar la seguridad para volver a montar. Lane pudo haber caído, pero al hacerlo, elevó el deporte a un estándar más alto, dejando un legado que brilla más que cualquier campeonato. Gracias por ver y nos vemos en el próximo. Mantente audaz y vive con valentía.